Baremación mediante percentiles. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video en el canal. En este video quiero responder a una pregunta o a una inquietud de un seguidor o seguidora en el canal que nos ha consultado sobre la baremación por percentiles. Es que en algunas tesis aparecen en cuanto a la baremación para 3 niveles, como podemos ver aquí, que consideran algunas tesis en el percentil 30 y 70. Entonces, en un video anterior yo había compartido con ustedes un formulario, ¿verdad? Seguramente ya muchos lo han descargado, como puedes ver aquí, justamente este mismo, en el cual tú puedes completar simplemente aquí algunos datos y te va a arrojar directamente la baremación. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre los percentiles 30 y 70, en este caso es para los 3 niveles, ¿verdad? Si queremos dividir, a ver, para que nos podamos entender mejor, voy a dividir aquí en 3 el conjunto de datos. Vamos a ponerle de color rojo por aquí verde, bueno, cualquier color, ¿no? Listo. Entonces, si queremos 3 niveles, estamos dividiendo el conjunto de datos en 3, ¿verdad? El conjunto de datos en 3, y eso es lo que habíamos hecho en el video anterior, ¿no? Aquí podemos ver para la fórmula, ¿no? Para 3 niveles, entonces significa que hemos dividido el conjunto de datos en 3. En el de 4 niveles seguramente se ha dividido, no seguramente, ¿no? Sino es algo seguro que se ha dividido en 4 niveles. Vamos, para entender mejor, ¿no? Voy a también colorear para que se pueda captar la idea. Y bueno, listo. Entonces significa que se ha dividido el conjunto de datos de la variable en 4 partes, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y en partes iguales. Entonces de ahí sale los niveles. Y si queremos 5, entonces seguramente se tiene que dividir en 5 partes, ¿verdad? Creo que hasta ahí se capta claramente esto de la baremación. Bueno, estoy haciendo esto para que se entienda. Estoy haciendo, como dirían, con manzanitas. Uy, ya no rojo, ¿no? Vamos a ponerle otro color. ¿Qué color nos falta? Muy bien. Entonces, si queremos determinar 5 niveles, entonces tendríamos que dividir en 5 partes, ¿no? Y en 2, obviamente en 2 también, ¿no? Pero no, casi muy poco se trabaja en 2 niveles, ¿no? Mayormente se trabaja con 3 niveles. En la mayoría de los casos es con 3. Raras veces se utiliza 4 o 5 niveles. Entonces, pero de esa manera sería, ¿verdad? Listo. Entonces, si hablamos la técnica de percentiles, entonces sabemos que el conjunto de datos se puede dividir desde 0 a 100 percentiles. Entonces, si queremos dividir en percentiles esto, entonces estamos, si en este caso es de cuánto, de 4 niveles, ¿no? Entonces estamos hablando que necesitamos aquí en el de color rojo, aquí el percentil. Si queremos dividir 100 entre 4 sería 25, ¿verdad? Entonces necesitamos el percentil 25. Aquí el percentil, ¿cuál sería? 50, ¿verdad? Y aquí el percentil 75. Entonces solamente tendríamos que calcular el percentil 25, 50 y 75 para hacer los niveles, ¿no? Si me estoy dejando entender, porque el mínimo es 0 y el máximo es 100. Y si hablamos de nuestros datos, pues tendríamos que ver nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo el test de la variable resiliencia en escala Likert desde 1 a 7 y tenemos una cantidad de 25 ítems. Entonces el mínimo valor que uno puede obtener sería si marca 1, es decir, 1 por 25, que sería 25 el valor mínimo. Esto yo había explicado en el video anterior, entonces simplemente estoy volviendo a explicar. El máximo valor sería si uno marca todo 7, entonces sería 7 por 25, que no sé cuánto es, sería 7 por 5. Bueno, vamos a ir al Excel mejor, ¿no? Entonces sería 25
por 7, el máximo sería 175. Eso si tomamos en cuenta el valor mínimo que uno puede obtener y el valor máximo. O también podemos determinar el mínimo y el máximo del conjunto de datos que ya tenemos, ¿no?, en la base de datos, ya sea en Excel o en SPS. Entonces aquí tenemos la variable resiliencia, el mínimo valor. Entonces obviamente tendríamos que buscar o solicitar al SPS que me identifique quién es el mínimo, ¿no? Entonces no necesariamente va a coincidir con este valor que nosotros estamos diciendo que es 25, ¿no? Puede ser que alguien no haya marcado todos unos, sino quizás por ahí han puesto un 2, entonces el mínimo va a ser quizás un 29 o 30, ¿verdad? Va a ser distinto. Igual en el máximo, no siempre alguien ha marcado todos 7, puede haber por ahí un 6, un 5, entonces el máximo no necesariamente va a ser 175, podría ser 170, etcétera. Entonces, pero bueno, no quiero confundirles demasiado. Entonces el mínimo puede ser con respecto al test como tal, o con respecto a la base de datos, no hay ningún problema. La cosa es que tenemos que determinar los percentiles. Con esos percentiles ya podemos determinar el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y así sucesivamente. En cuanto a los 5 niveles, si quiero dividir en 5 partes, entonces, ¿qué percentiles necesitaríamos? Pues fácil, ¿verdad? Si vamos a dividir 100 entre 5 sería 20. Entonces sería el percentil 20, el percentil 40. Aquí en el verde necesitaría el percentil 60, ¿verdad? Porque iríamos de 20 en 20. Aquí el percentil 80. A ver, vamos a poner así para que se pueda entender, ¿no? El límite ahí sería el percentil 80 y aquí obviamente sería el percentil 100, ¿verdad? El percentil 100, repito, sería obviamente el valor máximo. Entonces, así sería. Entonces esta fórmula obviamente ya está dividido de ese modo. Este también. En cuanto al nivel 3, a ver, veamos para analizar. Si hemos dividido en 3 partes el conjunto de datos y hablamos en términos de percentiles, listo. Entonces si queremos dividir 100 entre 3, ¿cuánto sería? Más o menos 33,3, ¿verdad? Entonces este límite del color rojo sería el percentil 33,3, ¿verdad? Porque 100 entre 3 es 33,3, si no me equivoco. Y aquí el límite del color verde sería el percentil. Si sumamos 33,3 más 33,3 sería 66,6, ¿no? Y así. Entonces si sumamos otro 33,3 estaríamos llegando obviamente al percentil 100. Entonces esta fórmula estaría dado de esta manera, usando percentil 33,3. Listo, hasta ahí espero que me haya dejado entender. Pero me dicen que en algunas tesis han usado exactamente los percentiles para la baremación, ¿no? Los percentiles 30 y 70. Y no dividiendo entre 3 partes iguales, ¿no? Como hemos hecho aquí en la fórmula. En todo caso, si quieres determinar el percentil 30, que está bien, obviamente es criterio del investigador, ¿no? Cada baremación, ustedes van a darse cuenta, especialmente en el área de psicología, son distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí la variable inteligencia emocional utiliza baremación con puntuaciones diferentes, ¿no? No necesariamente con la técnica de percentiles que nosotros hemos hecho, ¿no? Sino toma otros criterios. Inclusive difiere, ¿no? En cuanto a hombres, en cuanto a mujeres, la baremación. Todo eso va a depender de la investigación profunda o del investigador, ¿no? De cómo está manejando a su población. Entonces va a variar, pero por lo general es así como estamos explicando aquí. Entonces, si necesitas realmente exactamente que la división para 3 niveles sea el percentil 30 y el 70, pues no hay ningún problema y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Creo que mucha introducción, pero creo que vale la pena. Muy bien, entonces para eso necesitamos determinar el percentil 30 y el percentil 70. Entonces tenemos aquí la base de datos
puedes trabajar esto en SPS o en Excel, no hay ningún problema. Entonces primero hagamos en Excel, ¿está bien? Primero hagamos en Excel, porque quizás no la mayoría tiene SPS, entonces hagamos en Excel. Entonces para determinar necesitamos el percentil 30 y 70. Entonces lo que vamos a hacer es copiar los datos, ¿no? Los datos de la variable resiliencia. Voy a llevar esto. También tengo los datos de la dimensión. En todo caso podemos elegir cualquiera de las dos. Supongamos que queremos de la variable resiliencia o la variable inteligencia, cualquiera, ¿verdad? Bueno, vamos a elegir esta. Voy a llevar al Excel, ¿no? Obviamente ustedes tienen la base de datos en Excel ya listo. Entonces aquí está. Acá le voy a poner resiliencia. Listo. Entonces lo que necesitamos es el percentil 30 y el percentil 70. Listo. Entonces vamos a utilizar el igual para solicitar la fórmula, ¿no? Percentil. Y elegimos esta donde dice percentil o esta percentil INC. Entonces elegimos y seleccionamos los datos. Le pongo punto y coma. Aquí me suele aparecer las instrucciones, pero esta vez no está apareciendo, pero no hay ningún problema. Entonces, como sabemos que tenemos 100 percentiles, es decir, de 0 a 100, pero en el Excel utiliza de 0 a 1. En otras palabras, el resto de percentiles serían decimales. Entonces, si estamos hablando del percentil 30, estaríamos hablando de 0,3, ¿verdad? De 0,3 o 0,30, que es lo mismo. Entonces, esa parte por favor tomen en cuenta, ¿está bien? Ponemos enter y ahí está, 19,6. Esto sería el percentil 30. El percentil 70 del mismo modo. Ponemos percentil, elegimos esa o la otra, ¿no? Y seleccionamos los datos con mucho cuidado porque si fallamos en algo pues vamos a malograr el trabajo. Uy, le puse enter, nos faltó completar el percentil que necesitamos. Entonces le pongo punto y coma. En este caso necesito el 70, de 0,7 o 0,70, es lo mismo. Enter y aparece 140, muy bien. Entonces ya tenemos, fíjense, exactamente el percentil 30 y ya no como acá el percentil 33,3, ¿verdad? Si así queremos, pues no hay ningún problema. Entonces, con esto ya podemos determinar los niveles. Entonces, vendríamos aquí, ¿no? Al nivel 1, que sería el nivel bajo. Creo que ya teníamos por aquí. No, vamos a copiarlo en todo caso para no demorar mucho. Bueno, acá vamos a pegarlo. Listo. Entonces, el nivel bajo sería desde el valor mínimo hasta 118,9 o simplemente hasta 119 o a 118. Eso también es criterio de cada uno. Vamos a considerar hasta 118 porque 119 ya correspondería al otro nivel, ¿verdad? Entonces vamos a poner del valor mínimo. ¿Y cuánto es el valor mínimo? Entonces, si desean pueden obtener el valor mínimo de aquí, ¿verdad? Del conjunto de datos. O si desean de aquí que habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Que sería 1 por 25, sería 25, ¿verdad? De 25 a 118. El nivel medio sería de 119 al percentil 70, que sería 140. Y el nivel alto sería desde 141 a el máximo. ¿Cuánto nos salió? Creo que era 170, 200. Bueno, ¿dónde hemos determinado el máximo? No, y vamos a volver a calcular en todo caso. 7 por 25. ¿Cuánto es 7 por 25? A ver. Vamos a calcular otra vez por aquí. 7
por 25. Uy. 175. Entonces aquí sería el 175. Muy bien. Entonces aquí otra vez voy a volver a repetir. Si consideras el valor mínimo del conjunto de datos, no hay ningún problema, que podría ser 27, ¿no? Igual del valor máximo, tal vez consideras de acá el máximo valor que se ha obtenido, que sería, creo que aquí 173. No hay ningún problema porque igual va a incluir, ¿verdad? Entonces puedes poner de acuerdo al test el mínimo y el máximo, o puedes determinar el valor mínimo del conjunto de datos y el valor máximo de los datos. Bueno, espero estar dejándome entender. Entonces sería de esa manera, ¿no? Los niveles para 3 niveles. Y si quieres para 4 niveles, ya sabes que te he explicado. Prácticamente este formulario obviamente va a ser útil en cuanto a percentiles. Muy bien. En SPS, vamos a SPS. Si quieres calcular los percentiles en SPS, entonces simplemente venimos aquí a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Vamos a restablecer y elegimos la variable resiliencia. Vamos a estadísticos y aquí escogemos el mínimo, el máximo, si deseas, ¿no? Si no deseas, ya te explico cómo vas a hacer. Y lo más importante, los percentiles. En este caso necesito el 30 y necesito el 70. Añadir. Y le pongo en continuar y aceptar. Entonces fíjate, aquí ya me ha arrojado los percentiles, que va a ser exactamente igual. En cuestión de decimales quizás puede variar algún pequeño valor, ¿no? A ver, veamos. Aquí está, ¿no? El valor, el percentil 30 es 118,5 y el percentil 70 140. Es exactamente lo mismo, no solo en el 30 ha habido cierta diferencia de 4 décimos más o menos, ¿no? Pero no hay ningún problema porque prácticamente al hacer los niveles van a ser los mismos valores. Muy bien. En todo caso, eso sería el video. Si no hay más que explicar, espero que haya quedado claro. Entonces, recapitulando o en resumen, para determinar la baremación mediante percentil 30 y 70, quiere decir que tienes que determinar los percentiles 30 y 70. Si quieres determinar 3 niveles. Si quieres determinar 4 niveles, aquí está, ¿no? Necesitas el percentil 25, 50 y 75. Puedes hacer, como ya te expliqué, manualmente, o puedes utilizar diferente esta fórmula que aquí ya está determinado estos percentiles, ¿verdad? Muy bien. Entonces hasta aquí el video, espero que haya quedado claro. Si aún hay dudas, pues escribe abajo si tienes más dudas. Hasta la próxima. Chau, chau.